Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en Reflejos del Arte, muy agradecidos por su atención. Y saludo a Cristian. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, muy contento de que hoy traemos un artista muy pintoresco, muy alegre y que es de mis favoritos. Siempre digo, pero sí hablamos de mis favoritos. Hoy cambiamos, como pueden ver, de set. Exacto, sí. Es otro set. Es otro set. Es otra realidad. Y ahora traemos invitados. Saludamos también a nuestros invitados especiales. A mis papás que están ahí atrás en la cabina. Sí. Los saludamos, que siempre ven todos los programas. Y me dijo mi hermana, mándame saludos. Entonces le dije, bueno, te voy a mandar saludos porque dice que Monet es su pintor favorito. Entonces pues le mando saludos a mi hermana Alex, que va a ver el programa seguramente. Entonces... Saludos, Alex, y te dedicamos este programa de Monet, Claude Monet. Vamos a hablar de el líder, el padre. El padre. Uno de los precursores del impresionismo, que como ustedes saben, pues es este movimiento que viene a revolucionar la pintura. Exactamente. Bueno, nace en París el 14 de noviembre de 1840 y a los 5 años pues se traslada con su familia a... Te dije que tú ibas a decir los nombres franceses. Sí, a la costa de Normandía o Le Havre. Ah, ok. ¿Sí? A ver si Miguel dice que no, lo Miguel, bien. Bueno, Miguel va a decir que no, pero no me importa. Finalmente se van a la costa de Normandía, que es un lugar donde hay acantilados, donde hay verdes campos, donde la naturaleza, la verdad es que es una fuente de inspiración para este gran pintor impresionista. Exactamente, y que bueno, su obra comenzó precisamente a pintar, era caricaturista. Sí. Era caricaturista y empezó a pintar paisaje de cierta forma, pues de forma autodidacta, ¿no? Ajá. De pronto fue a la academia... Sí, bueno, la academia, hay que decir esta academia rápidamente, un comentario, es la Académie Suisse y no es que sea una academia suiza, sino que quien la fundó va a ser Martin François Suisse, que bueno, finalmente ahí van a ir Pizarro, Cézanne, Courbet, porque era una especie de preparación después para la academia, ¿no? Para la Academia de Bellas Artes de París, pero este era como un trampolín o una preparación para después, posteriormente, estar en la academia. Exacto, y que Eugène Boudin pues le enseñó a pintar al aire libre, ¿no? Que decíamos que es un oficio pues quizá no tan fácil, ¿no? Está el viento, el aire, tienes que poner el caballete, el lienzo, ¿no? La pintura se te puede secar también por el aire, ¿no? Entonces esto... tengamos en cuenta que el impresionismo es pintar el paisaje, más que nada, ¿no? Pintar al aire libre. El momento, ¿verdad? Sí, creo que hay una palabra en francés que en plein air, ¿no? Como... exactamente. Sí, al aire libre, y es esto instantáneo que tiene el estar viendo un paisaje, el agua, los reflejos, la luz, y poder plasmarla en un lienzo, poder plasmarla en una pintura. Mucho se ha dicho, bueno, que en un momento de su vida Monet decía que él no tenía un estudio, que el estudio era estar al aire libre, pero no, sabemos que él, bueno, trataba de avanzar en su pintura, hacia sus bosquejos, y posteriormente terminaba ya en su estudio o en su casa, aunque él decía que no. Exacto, y que la costa de Normandía sería precisamente muy importante, que sería fuente de inspiración. Sí. El clima cambiante, como bien mencionas, el mar, el reflejo del agua, el sol, el amanecer, el atardecer. Es el río Sena, donde él siempre va a estar muy cerca, tanto en París como en la costa normanda. Exacto. Sí. Traemos aquí una pintura que no es impresionista, precisamente. No. Es un retrato, ¿verdad? Es un retrato. Sí. Exactamente, y que es mujer con vestido verde bueno, es Camille... Bueno, es Camille, la primera esposa de... es la primera esposa de Monet, hay que decirlo. Camille va a ser la madre de sus 2 hijos, los 2 hombres, y va a ser su primera esposa. Exacto. Y también va a ser modelo y musa de otros pintores, amigos de Monet, además. Hay que decir que en 1879, años después, y cuando ella tiene 32, 33 años, pues el mismo Monet va a hacerle un retrato, una pintura en su lecho de muerte. Que es muy una conmovedor. Pintura muy conmovedora. Muy conmovedora. Que no la puse acá, pero igual y si aparezca, está muy fuerte. Sí. Y que con esta pintura precisamente expone en el salón, ¿no? Para que veamos el oficio de Monet, que pintaba también académico, que pintaba muy bien realmente, ¿no? Sí. Pero que... Recordar, que en esta época, bueno, en la época sobre todo de Napoleón III, el salón
era donde exponían los pintores que tenían como esta aprobación, ¿verdad? Exacto. Del emperador y de su esposa, y los que no, pues era el salón de los refusés o de los rechazados. Sí, que el salón decidía qué es arte y qué no, bueno, por así decirlo, ¿no? Sí. ¿Cómo va cambiando después o cambiará radicalmente Exacto. esto? Bien, la siguiente pintura, ¿quieres comentarla? La de Almuerzo sobre la hierba. El Almuerzo sobre la hierba, que está en el Museo d'Orsay. Sí. Que por ahí leí que 2 fragmentos del cuadro pues están como recortados, por así decirlo, ¿no? Sí. Entonces es como un plano bastante raro, ¿no? Si se puede ver la foto en el museo, sí. Es como un plano muy, muy curioso. Muy curioso. Y hay que decir que 3 años antes que Monet, su casi, ¿cómo podríamos decir? Tocayo, ¿verdad? Que es Edouard Manet, exactamente. Sí. Él también pinta un almuerzo sobre la hierba o desayuno sobre la hierba, y en el Salón de los Rechazados causa mucho revuelo. ¿Por qué? ¿Qué elementos hay ahí en el desayuno o almuerzo sobre la hierba que hacen que la gente se espante, ¿no? Pues primero que está desnuda, ¿no? Y también que la perspectiva no la usó mal, por así decirlo, ¿no? Ajá, exacto. Usó mal la perspectiva, pero sí hizo mucho revuelta. De hecho, creo que es de las primeras pinturas modernas, por así decirlo. Sí, es una pintura moderna y, como dices, la perspectiva, de acuerdo con los cánones de la época, pues no eran los adecuados. No eran los adecuados. Aunque es una pintura sumamente famosa, es más famosa la de Manet que esta de Monet, pero es por lo mismo, por lo que ya comentas, cómo rompe con todo y es, y bueno, es muy criticada en su momento. ¿Bien? Sí, traemos otra pintura que es la Grenouillère, de 1800. Sí, muy bien. De 1869. Y si vemos la pintura, se puede ver que ya empieza Monet a pintar los efectos de el agua, los reflejos en el agua, ¿no? Exactamente. Esta es Le Grenouillère, que te habla de un lugar de ranas, o sea, hace referencia a las ranas, y es un balneario. Hay que recordar que hay una clase media en esta época, una clase media que va a tener este impulso, que va a ser muy, muy boyante, ¿verdad? Sí. Y van a empezar a tener recursos o dinero para ir a los balnearios, para salir a pasear, para tener estos especie de picnic o de almuerzos campestres. Sí, los picnics son muy impresionistas también. Y vamos a ver otras pinturas en su momento, ya las veremos cuando hablemos de los impresionistas o cuando hablemos específicamente de Renoir, ¿no? De Sisley, etcétera. Vamos a ver cómo pintan a esta clase media que sale a divertirse, a pasar el rato, y bueno, que son también paisajes que te inspiran mucha tranquilidad, yo creo, ¿no? Sí, el impresionismo te genera eso. Mucha paz. No, vamos a la primera exposición de los impresionistas. No se puede hablar de Monet sin hablar de la primera exposición, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de la primera exposición? Bueno, es en 1974, en el salón que ya mencionábamos, de los Rechazados, que era digamos, el alternativo, ¿no? Sí. Y que era muchas veces muy interesante ver. Eran los indie. Eran los independientes, eran los vanguardistas, eran los revolucionarios, y hay que decir que 1874 es este año clave o fundamental para el movimiento del impresionismo. Y bueno, pues ustedes saben que bueno, siempre hay críticos, va a haber un crítico que va a asistir, que es Louis Leroy, y que él va a decir que ese arte no es precisamente de su agrado, ¿no? Sí, bueno, hizo un artículo bastante devastador contra los impresionistas y dijo, y la tituló Exposición Impresionista, pero impresionista lo usó de forma despectiva, como algo que está inconcluso. Por ejemplo, de hecho por este cuadro le puso porque se llama Impresión Sol Naciente, y dijo, sí, es una impresión, porque impresión. Y bueno, les tiró de todo y dijeron los impresionistas, bueno, pues nos vamos a llamar impresionistas, ¿cómo ves? Exacto. Entonces pues se llamaron impresionistas, por eso, ¿no? Sí, porque no está definido. Si nos fijamos, por ejemplo, en este paisaje de impresión sol naciente, vemos que no está definido. Incluso el sol es por ahí un círculo pequeño, ¿no? Y vemos que no hay una definición como tal, que para ese momento era algo muy, muy revolucionario, que era algo que cambiaba con todo, que rompía de alguna manera con los gustos y cánones estéticos. Exacto, ya que tocaste la pintura, bueno, esta sí es de mis pinturas preferidas, de verdad, me encanta, la amo, está en el Museo Marmottan. ¿Y en tu casa también? Y en mi casa, y me la traje acá. Es de 1872, 2 años antes de la exposición. Sí. ¿Verdad? Y precisamente fue presentada en la exposición de los Rechazados. Ajá.
Y si vemos esta pintura, pues como bien mencionas, es un amanecer que fue pintado en el puerto de Normandía. De Normandía. De Normandía, ¿verdad? Y que es el amanecer sobre el agua. Y si la vemos bien, pues mira qué hermosos son los reflejos. Los pequeños destellos del reflejo del sol que apenas están haciendo, ¿no? Del sol que se ve, pero que toda no irradia con toda su luz a la ciudad, ¿no? Sí, vemos por ahí el reflejo en el agua. Y bueno, hay que decir que un poquito antes de esta exposición de 1874, nada más un comentario breve, en 1870 y 71, Francia entra en guerra con Prusia. ¿Sí? Francia, que eso va a ser pues el fin del imperio de Napoleón III, entra en guerra con Prusia y entonces salen del país varios de los pintores, entre ellos Claude Monet, y ahí va a coincidir también en Londres con Pizarro. Y con otro pintor, bueno, va a ver también la obra y admirarla de otro pintor que ya tratamos y que es uno de tus favoritos también. Turner, exactamente, Turner. Sabíamos que Turner le gustaba mucho pintar también los reflejos sobre el agua, ¿verdad? Y también los efectos del vapor, por ejemplo, en la locomotora, en los barcos de vapor. Entonces es una inspiración para Monet. Exacto, es una inspiración. Y volviendo a esta impresión que dijo el crítico, pues si vemos bien la técnica, son pinceladas muy cortas, ¿no? Son pinceladas muy cortas y esto crea una sensación de movimiento. Si hay oportunidad, pondremos un clip del agua, cómo se ve el reflejo en el agua con la luz y se mueve, o sea, crea esta especie de agitación y de movimiento. Y precisamente estas pinceladas por aquí, ¿no? Así estas pinceladas cortas crean esa sensación de que el agua se está moviendo, ¿no? Muy bien. Entonces este cuadro es de 1872, cuando ya regresa Monet de Londres a Francia. Exacto. Y es expuesto en 1874, como ya dijimos, ¿no? Es correcto. Bien, vamos a las pinturas que hace en la estación del tren de Saint-Lazare, ¿no? Exacto. Sí. Que es una producción en serie, ¿no? Es una producción en serie. Es cuando empieza a hacer pinturas con el mismo motivo en diferentes momentos del día, ¿no? En diferentes estaciones, incluso en algunos casos, ¿no? Exacto. Sí, pintó 7 versiones de la estación, ¿no? Hay una impresionante, por ejemplo, esta que traigo, la que está abajo, que está en el Folk Art Museum de Cambridge, en Estados Unidos. El vapor, precisamente, es impresionante. O sea, a mí es una impresión del lugar. También hay que decir que algo que a mí, yo creo que lo que más me gusta del movimiento impresionista es que no pinto el lugar como yo lo veo, pinto la impresión que yo tengo del lugar. O sea, esta pintura es como Monet ve a la locomotora, es como Monet ve al tren, es la impresión, y de cierta forma eso es muy simbólico, porque no pinto lo que veo, pinto un poco lo que siento, ¿no? Exactamente, sí. Que es el cambio que se da, ¿verdad? Es el cambio. Es como el giro que se va a dar. Comentar que, bueno, aunque Monet es un enamorado, ¿verdad? De Normandía, y también va a ir a París precisamente para hacer estas pinturas de la estación de la Gare o de la estación de Saint-Lazare. Va a hacer estas pinturas, y hay que hablar de los impresionistas que, además de los paisajes, además del campo, también retratan la ciudad. Retratan muchas veces la ciudad, por ejemplo París, que es una París que está o que ha experimentado una transformación gracias al barón Haussmann, que bueno, los bulevares, estas grandes avenidas, los comercios, los edificios nuevos dan una impresión también del porvenir, de lo que viene, ¿verdad? Para una ciudad tan bella y que todavía nos mueve, y que, bueno, que es una ciudad icónica, ¿no? De tantas pinturas, de tanto arte. Sí, es importante decir que Monet también casi no pinta figuras, por así decirlo, figuras humanas, ¿no? Pinta casi puro paisaje, cosa que no le pasa a Renoir, que Renoir sí pinta más personas, son personas impresionistas, por así decirlo, ¿no? Entonces por ahí la mostraremos. Esta otra serie que está en el Art Institute of Chicago, que está impresionante. Y traemos otra serie de otra que está en el Museo de Marmottan. Y que este es el Puente de Europa y Estación de Saint-Lazare otra vez, ¿no? Sí, este museo que está en París también, que es el Museo de Marmottan, y que es un coleccionista
de nombre Paul Marmottan, el que cede después su colección a la Academia de Bellas Artes y que bueno, hoy podemos disfrutar una gran colección de pinturas de Claude Monet. Sí, un museo muy íntimo, muy precioso, ¿no? Ahora vamos a la Catedral de Rouen. Otra serie, ¿verdad? Serie. De esta famosa catedral. Sí. Que después, si lo recuerdas, cuando vimos el pop art, este movimiento, también vimos a Lichtenstein y decíamos que él mismo había tratado de hacer un homenaje a Monet, también pintando esta catedral de Rouen. Pero pop. Pero pop, ¿verdad? Pero estilo pop. Sí, claro, dice que la pintó más de 30 veces, imagínate. Wow. En diferentes horas del día. Esto es lo impresionante. Es el mismo ángulo de la catedral, pero pintado a diferentes horas del día. Ajá. Y es increíble cómo cambia el color dependiendo si es de noche, si es cuando ya se está ocultando el sol, si es un amanecer. O sea, el color cambia radicalmente. Eso invierno, verano, ¿no? Invierno, verano, es impresionante cómo cambia. La luz. Es que la luz, hay que decirlo que en el impresionismo pintan el color y la luz. Sí, como el elemento... Es el elemento principal. ¿No? Muy bien. Muy bien, muy bien. Y traemos varias, ¿no? Por aquí decirlo. Bueno, traigo una cita que decía Monet: estoy trabajando sin descanso, no puedo pensar en nada que no sea la catedral, ¿no? Él se fue, se escapó y empezó a pintar la catedral. La catedral. ¿No? Bueno, hay que decir que era un hombre sumamente minucioso, ¿verdad? Era un obsesivo, lo podríamos decir. No sé si tú compartes esto, pero yo creo que yo creo que todos los pintores son obsesivos. Pero hay pintores que a lo mejor se la llevan más un poco Velázquez. Más tranquilos, ¿verdad? Como Velázquez, que pintaba ahí cuando quería. Hay pintores que a lo mejor se la llevan un poco más tranquila, pero realmente creo que Monet era un hombre que buscaba ese momento, que era muy, pues hasta obsesivo con su trabajo y que no le gustaba el trabajo a medias, ni mal hecho. O sea, tuve oportunidad de leer algunas de sus cartas, ahora buscando esta información, y justo le decía a un amigo suyo, ¿verdad? Decía, yo algo que odio es la mediocridad, odio el trabajo hecho a medias, ¿verdad? O sea, yo lo que quiero es buscar, yo creo que es una búsqueda constante por el momento perfecto, por la luz perfecta, por el trabajo perfecto, ¿no? Entonces, es un obsesivo para mí. Y está bien, qué bueno. Sí. Se lo agradecemos. Sí, claro. Y que, por ejemplo, estas pinturas, como yo te comentaba, cuando tuve la gran oportunidad de verla, por ahí decía que la pintó en 3 horas. Pero igual un maestro después me corrigió, me dijo, sí, en 3 horas, pero igual en su estudio, como bien dices, ya en su estudio, pues el detalle, las pinceladas, ¿no? Como que se tardaba muchas horas en realmente terminar el cuadro en sí, ¿no? Sí, o sea, y tal vez la parte del escauteo, de ir buscando ese lugar, ese momento previo a cuando ya queda una pintura como esta, una obra maestra. Exacto, y buscar también los... se me fue la palabra, pero como por así decirlo, los escenarios, ¿no? Exacto. ¿Qué pintar? ¿No? Sí, muy bien. Lo has dicho perfectamente, ¿no? La búsqueda del escenario adecuado o idóneo. Exacto. También tiene una serie de almiares que son muy famosos. Sí, no sé si podamos voltear un momento el libro, porque aquí en la parte de atrás viene un almiar. Que bueno, igual también otros pintores impresionistas también lo utilizan este mismo motivo, pero pues de una manera a su estilo, ¿verdad? Y que es lo mismo, ¿no? Hay uno también de los ríos del Sena, me parece. Ajá. Es tan impresionante, incluso parecen abstractos ya al final, o sea, ni siquiera sabes qué es de arriba o abajo, ¿no? Sí, el río Sena como un tema también muy frecuente en la obra de Monet. Hay que decir que está este otro tema o este motivo que es Mujer con sombrilla, que lo vemos aquí en este libro. Sí, este es uno. Sí, hay otro donde aparece también Mujer con sombrilla y aparece un niño. Exacto. Bueno, ya comentábamos que la primera esposa de Monet, que era Camille, fallece cuando tiene 30 y pocos años. Y después, años después, él conocerá a otra mujer que tenía 5 hijos, se casa con ella, su nombre es Alice. E incluso
uno de los hijos de Monet se va a casar con una hija de Alice, ¿sí? ¿no? O sea, siendo pues no hermanastros, sí. Okay. Eran hermanastros, se casaron. Pero bueno, Alice también lo va a sacar un poco de sus penurias económicas, hay que decirlo. Okay. Y un marchante de arte de apellido Durand, que él también va a apoyar mucho, porque Monet va a tener en muchos años, va a sufrir como penurias económicas, claro. Y ya después empieza poco a poco a ser cada vez más valorado su arte junto con el de los otros impresionistas, y ya hacia las últimas décadas de su vida, que vive 86 años, que no son pocos, mucho, pues va a tener una situación económica bastante desahogada, ¿no? Claro. Muy buena posición económica. Claro, nada más mencionar que en el cuadro Mujer con sombrilla, donde sale el niño, las pinceladas son muy veloces, son veloces, son luminosas. También yo siento que Monet pinta el viento, o sea, es como si el viento se escucha, se siente, cómo sería el viento ahí. Y por ahí leí una cita que como que estaban caminando y Monet como que vio el perfil y dijo, detente ahí, y luego le dijo, Clau, pero pues, ¿por qué o qué? No, detente ahí está bien, y comenzó a pintarla, ¿no? Quizá pintó por así decirlo, la estructura de la pintura, ¿no? De la pintura. Y ese instante, como lo dices, es un instante. Exactamente, una impresión es un instante. En el que ve a esta mujer, ¿no? Que trae su parasol o su sombrilla, que tiene la cara hasta como con una especie de velo, pero que es bellísimo. Para mí, eso es mi pintura favorita de Monet, es esta de mujer con sombrilla, y solamente rápidamente quiero decir a qué me recuerda, viendo también una película que me gusta mucho, que es La Edad de la Inocencia, de Martin Scorsese. Bueno, hay una escena donde el hombre ve a la mujer de la que está perdidamente enamorado, en esta película de La Edad de la Inocencia, que la actriz es Michelle Pfeiffer, ¿no? Y él es Daniel Day-Lewis. Entonces él voltea y la ve, ella está en el muelle, y ella voltea, con también el reflejo del agua, el viento, cómo va vestida, ¿no? Su cabello dorado, voltea, y es ese instante mágico que él, décadas después, y no quiero spoilear la película, pero volteará a ver un balcón, ay no, me conmueve mucho, y la verá como la vio en aquel instante de cuando era joven. Es bellísimo. Oye, qué bonito, hay que ver esa escena. Sí, y te recuerda mucho a esto, ¿no? El instante en el que tú ves a la persona y que no lo vas a volver a recuperar jamás. O sea, es crudamente decirlo, pero es como nosotros sí tenemos ese instante aquí para contemplarlo y disfrutarlo. Exactamente, es un instante, ¿no? Un instante. Y que ellos tratan de plasmarlo. Exacto. Qué bonita anécdota. Gracias. Muchas gracias por decirnos. Y pasamos pues ya por último a su obra final. A su obra final. ¿No? A su obra final, que son los famosos nenúfares, ¿no? Los nenúfares. Sí. Bueno, la mitología griega nos dice que los nenúfares, la palabra en sí, también te recuerda la palabra ninfa. Y es porque la mitología griega decía que había una ninfa que había muerto por amor a Hércules, y que al morir esta ninfa se convierte en una flor, ¿no? En la flor del nenúfar. ¿En nenúfar? En un nenúfar, ajá. Sí, bueno, pinta alrededor de 250 nenúfares, ¿no? Pinta muchísimos. Wow. Es importante decir que, bueno, el nenúfar tiene todo que ver con que él se muda a Giverny, ¿no? Una localidad, pues no, como que no tan cerca ni tan lejos de París, ¿no? Pero se va. También en Normandía. También en Normandía, ¿verdad? Sí. Sí, y que precisamente hace un jardín japonés que está enorme. Por ahí tengo en un libro que tengo ahí un mapa del jardín. Era enorme, el jardín era enorme. Con un puente, Con un puente japonés y plantó ahí nenúfares, ¿no? Como que todo muy japonés. Y que bueno, vivió ahí, ¿cuánto? 43 años, pues casi la mitad de su vida. Casi. Y que, pues bueno, finalmente vive hasta su muerte en 1926, ¿no? Claro, sí. Pues decir que estos nenúfares, bueno, que ya lo platicarás tú un poquito más, pero los podemos contemplar y disfrutar en varios museos, pero uno de ellos es el de l'Orangerie. L'Orangerie, que está en el Jardín de las Tullerías en París, ¿no? Este jardín hermoso de las Tullerías. Y l'Orangerie se llama por un lado, por los árboles del naranjo que se encuentran alrededor, y por otro lado, porque era una especie de invernadero para mantener estos árboles, no nada más los del naranjo, sino algunos otros,
mantenerlos durante el tiempo de frío, que ustedes saben que París puede ser muy frío, cae nieve, etcétera. Sí. Entonces ese invernadero, pues después es donde podemos contemplar los cuadros y estos paneles, ¿no? Gigantescos de que tú ya has visto. Sí, voy a eso, los paneles. Bueno, tras la muerte de su mujer y su hijo, pues Monet cae en una profunda crisis, ¿no? Y un amigo le anima a decir que haga estos grandes decorations, por así decirlo, creo que está en francés, que son exactamente nenúfares enormes de hasta 8 metros, 6 metros por 2 de largo, o sea, son realmente enormes. Sí. Y que precisamente en el Museo de la Orangerie, al terminar la Primera Guerra Mundial, Monet le regala como símbolo de paz, mira qué bonito, como símbolo de paz le regala al Estado francés estos nenúfares para precisamente ponerlos en ese museo. Claro, estás hablando de un político que es Clemenceau, que es este político y que también fue muy amigo de Monet, y que él decía, tú sigue pintando los nenúfares, ¿verdad? Y luego yo consigo cómo se los donas al Estado francés, y así lo hace, tal cual, ¿no? O sea, dicen que Clemenceau le daba así sus cigarros o no sé qué fumaría Monet, le proveía, ¿no? De material, para que porque decía, es una manera de darle la vuelta y de sacar al pueblo francés de la tristeza que dejó la guerra. Uno de los hijos no muere, bueno, en otras circunstancias, pero uno de los hijos de Monet participa en la Primera Guerra Mundial y también un hijastro. Entonces, bueno, pues es una situación de cómo salimos de esto, y el arte, ustedes saben que cura, que sana las heridas, que da un poco de alegría, y que, pues bueno, eso fue lo que hizo, donó al pueblo francés los lienzos que ahora disfrutamos de ellos en el Orangerie. Y que es una fuente de desahogo el arte, ¿no? También. Y que precisamente se pusieron en el museo meses después de su muerte. Él muere en 1926 y en 1927 es donde finalmente se crea, por así decirlo, el Museo de la Orangerie. Y que, bueno, ya directamente son manchas de color casi, ¿no? Son grandes cuadros, ¿no? Sí. Cuadros muy alargados. Sí. Y que precisamente Monet decía, esto también es muy lindo, que quería que fuera un espacio de meditación, de paz, de tranquilidad, ¿no? Para que las personas estuvieran ahí. Me acuerdo de la capilla de Rothko también, ¿no? Ah, claro, Que ahorita, yo que he ido al museo, es todo menos paz y tranquilidad porque realmente hay mucho turismo, ¿no? Sí. Pero imagínate lo que sería estar a solas con los nenúfares, estar en un momento de paz, estar en un momento de... Pues sí, en un estado de reflexión, en un ¿verdad? estado de reflexión en los nenúfares, que finalmente lo que Monet buscaba era eso. Y creo que es muy envolvente la experiencia en la Orangerie, ¿verdad? Parece que te abrazan los cuadros, porque están incluso así, ¿no? Parece que te abrazan. Sí, por como decías tú, la longitud que tienen, el tamaño que tienen, y también cómo están colocados de la manera en que Monet quería que estuvieran, ¿verdad? Exactamente, y que bueno, son grandes planos, son planos medios. También por ahí veamos uno que se llama de Ninfeas de 1907, que es un plano medio, y otro que a mí me produce una tranquilidad y una paz increíble, que es esta de Ninfeas. Efecto de la tarde. De la tarde, ok, en español. De la tarde, ¿verdad? Muy bien. Sí, hay que decir que en algún momento, pues, Monet va a tener cataratas. Sí. Y fíjate lo curioso, eso va a cambiar las tonalidades de sus pinturas. O sea, el que él haya tenido cataratas va a hacer que cambie un poquito también su arte ya hacia el final, ¿no? Exacto, sí, es como un filtro borroso, que de por sí el impresionismo borroso, imagínate con cataratas. Sí, un poco como cambiar de color a sepia, no sé cómo lo ves tú. Sí, también cambian sus tonalidades. Sus tonalidades van cambiando, cómo lo ve él y cómo a lo mejor trata de compensar eso que ya ve como con menos vibrante. Con menos nitidez. Con menos nitidez, ¿verdad? Exacto. Sí. Muy bien. Bueno, pues que... ¿Quieres decir hemos acabado. ¿La frase final? Antes de decir la frase final, me gustaría que me dijeras alguna conclusión del artista, qué es lo que piensas, si te gusta, qué mencionas de Claude Monet.
Bueno, evidentemente me gusta mucho Monet, me gusta mucho su arte y sobre todo admiro su capacidad de trabajo, o sea, su ética de trabajo. Admiro su mirada que tenía al mundo, a sus alrededores, a las personas con las que convivía, y creo y agradezco porque cada vez que vemos una pintura de Monet, a veces incluso en objetos, ¿no? De repente tienes una libretita o tienes un paraguas o no sé, tantas cosas que se venden ahora con motivos impresionistas, pero creo que cuando vemos algo como La mujer del parasol, a mí me provoca mucha felicidad, paz y bueno, agradecimiento a este maestro de maestros. Maestros de maestros, exactamente. Sí, como bien mencionas, sus cuadros son paz, son tranquilidad, es un estado de paz, de tranquilidad. Me pasa mucho con Claude Debussy también, que se dice que también es impresionista, es un compositor. Sí. Si por ahí quieren escuchar música, bueno, que ahorita se está escuchando de fondo una obra de Debussy para el final de la obra. Pongamos changuitos. Sí, va a aparecer, sí va a aparecer. Muy bien, muy bien. Que es impresionista. Sí. Y que te genera esta paz, esta tranquilidad. Y los cuadros, los nenúfares, todo eso se me hace muy tierno, se me hace muy lindo y es uno de los más grandes pintores del arte moderno, sin lugar a dudas. Si quieres nada más termino con una frase. Sí, la frase y luego la invitación. Exactamente. ¿Va? Ok, muy bien. Perfecto. O si quieres primero la invitación. No, escuchamos la frase. Bueno, la frase. Ok, dice Monet: todos discuten mi arte y fingen entender, como si fuera necesario comprender, cuando simplemente es necesario amar. Amar, ¿no? Sí. Gozar de este arte. Sí. Bueno, por último decir que no tenemos que ir a París o no tenemos que ir muy lejos para ver algo de Monet. Sus nenúfares son parte, hay un par de cuadros por ahí en la exposición que está ahorita en la Ciudad de México, que se llama La Revolución Impresionista, de Manet a Matisse. Es una colección del Museo de Arte de Dallas, una muy buena colección, vale la pena ir. También hay mucha gente siempre, pero vale la pena hacer el esfuerzo. Bellas Artes en la Ciudad de México, y va a permanecer hasta finales del mes de julio. Ahí el comercial. Ojalá vayamos, ojalá nos paguen viáticos para ir a verla, ¿no? Sí, bueno, yo ya fui a verla en Semana Santa. Ah, tú ya fuiste, bueno. Pero, si podemos volver y tenemos viáticos, con todo gusto, preguntaremos. Sí. Muchísimas Le preguntaremos gracias a nuestro productor. Sí. No, pues muchísimas gracias por escucharnos, por el público aquí en vivo. Por mi hermana que ya te saludé. Sí, Alex, te dedicamos este programa con mucho cariño. Sí, muchísimas gracias, Azucena. A ti. Hasta pronto. Bye. Y gracias por su atención.